cree y obedece a Jesucristo. Cree y obedece a Jesucristo. Romanos capítulo número 1, verso 5. Si está ahí, solamente diga amén. Si ya llegó. Romanos 1, verso número 5. Vamos a leer del 1 al 5. El énfasis está en el 5, pero vamos a leer en el 5 para que podamos tener el contexto. Si está listo, solamente diga amén. Sí. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias hoy por la palabra, Señor. La palabra que es viva, la palabra que es eficaz y la palabra que puede transformar el corazón humano. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu gracia y necesitamos tu dirección en nuestras vidas. Rogamos que en esta tarde podamos tener un corazón abierto a la palabra y que la palabra pueda venir y transformarnos y hacernos a tu imagen y a tu semejanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Esta carta primero exhibe el llamado del apóstol a predicar a Jesucristo. Para los que no tienen un poquito el trasfondo de la vida del apóstol Pablo, Pablo era un hombre llamado Saulo de Tarso, era un hombre docto, era un hombre preparado en la ley, era fariseo, era hebreo, era un judío, era radical, y de alguna manera cuando Jesucristo muere, es sepultado y es resucitado y el evangelio empieza a ser predicado en el área de Palestina, principalmente en Jerusalén, él se opone radicalmente al evangelio. Él cree que lo que se está predicando es algo contrario a la ley de Dios, contrario a la ley mosaica. Así es que él se levanta con todo un celo y empieza a perseguir a los cristianos. Así es que él fue uno de los principales perseguidores de la iglesia, vamos a decir, en los primeros años de fundación de la iglesia. Lo que hacía era los perseguía, los sacaban, los arrastraban, los golpeaban, algunos los mataban. Él estuvo cuando mataron a Esteban, uno de los discípulos, y él estaba 100% convencido que lo que estaba haciendo era correcto. Pero a veces podemos estar 100% convencidos que lo que estamos haciendo es correcto y es incorrecto. Yo creo que muchos de nosotros, antes de conocer o antes de tener un encuentro personal con Jesucristo, pensábamos que estábamos correctos. Yo soy uno de ellos. Yo decía, yo conozco a Diosito, ¿verdad? Así le decíamos, ¿verdad? Yo conozco a Diosito, yo no necesito, yo estoy bien. Aunque vivíamos una vida completamente apartada de Dios. Así es que este hombre llamado Saulo, yendo de camino de Damasco, iba con un grupo de soldados para ir a prender a los creyentes, y en el camino dice que vino una luz como un resplandor fuerte que lo hizo caer al suelo, quedando completamente ciego. Y estando ahí oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es darte hoces contra el aguijón. Así es que Saulo, ahí tirado en el suelo, ahí pensando qué es lo que está pasando, responde: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor inmediatamente no le dice él directamente qué tiene que hacer, sino él lo direcciona a la ciudad, a cierto lugar
donde se le van a dar las instrucciones. Y sabe, el Señor hace lo mismo con nosotros. Cuando tenemos un encuentro personal con Él, nosotros queremos que directamente Él nos hable. Pero el Señor nos pone en la iglesia y manda a un hombre llamado Ananías para que este hombre le comparta a Saulo el evangelio y le dé el ABC, lo que es el discipulado básico, lo que es arrepentimiento, reconocimiento de que Jesucristo es el Señor, bautismo de agua y bautismo del Espíritu Santo. Pero ahora imagínese a este hombre que ha sido confrontado por Dios, va ciego a una casa, y ahí, estando ciego, Dios envía a un hombre llamado Ananías para que Ananías le hable de Jesucristo. Ahora Dios le habla a Ananías también y le dice a Ananías: tienes que ir a esa casa, tienes que ir con un hombre llamado Saulo. Y entonces Ananías, al oír el nombre de Saulo, dice: Señor, pero pues si este hombre es el que nos ha estado persiguiendo, este hombre es el que nos ha estado maltratando, ¿cómo quieres que yo vaya? Pero le digo una cosa, el tema del sermón de hoy es: cree y obedece. O sea, la fe va ligada 100% con la obediencia. No basta con que yo crea, porque la Biblia dice en Santiago que el diablo también cree. Amén. ¿Sabe? El diablo a veces cree más que los que creen los creyentes, porque el diablo sabe y conoce perfectamente a Dios. Y a veces lo conoce mucho mejor de lo que los creyentes lo conocen. Pero la diferencia entre el diablo y el creyente verdadero es que el diablo cree, pero no obedece. La diferencia entre un creyente verdadero es el que cree y obedece. Así es que Ananías oye la voz del Señor y lo que hace es que obedece y va y lleva el mensaje. ¿Sabe? La fe sin obras es muerta. Si yo solamente creo, pero no hago absolutamente nada, entonces esa fe es muerta. O sea, la fe me debe mover a hacer algo que Dios me está diciendo que hago. Por ejemplo, si Dios te dice perdona a alguien que te agravió, a alguien que te hizo daño, aún dice el Señor: perdona a tus enemigos, ora por ellos y bendícelos. ¿Es fácil? Dice, es fácil hacerlo con el que te cae bien, es fácil hacerlo con el que te ama, pero difícil hacerlo con tus enemigos. Pero el Señor Jesucristo nos llevó a ese nivel. ¿Sabes qué? Perdona y ama aún al que te maldice, al que habla mal de ti, al que te ultraja, al que te roba y al que te vitupera. Bendícelo. Amén. Ese es el evangelio de Jesucristo. Y nosotros tenemos que ser obedientes. Si creemos, tenemos que actuar. Y por eso es que la fe sin ese actuar es muerta. Hoy estamos entrando en el libro de Romanos, y Romanos habla acerca de que la justificación es por fe. ¿Qué quiere decir esto, la justificación? Porque encontramos palabras a veces en la Biblia que no entendemos. La justificación es esta: usted y yo, por el pecado, tanto el pecado original de Adán y Eva y el pecado y la iniquidad nuestra, usted y yo, sin Cristo, merecemos ir al infierno. Eso es la paga del pecado, que dice Romanos capítulo 3, es muerte. O sea, si usted y yo no nos aferramos a Cristo, la consecuencia es que vamos a ir caminando directo al infierno. No va a haber nada ni nadie, por más bueno que usted sea, humanamente hablando, que va a librar su alma del infierno si usted no se acoge a la gracia de Cristo. No va a haber nada, aunque usted haga buenas obras, aunque usted no fume, no tome, no baile pegado, no haga nada, diga yo soy bueno, yo le ayudo a los pobres, yo le doy de comer. Eso es obras. Y qué bueno que hay obras, pero la obra debe ser el fruto de la justificación en Cristo. Así es que si yo no tengo a Cristo,
Yo voy a ir directito al infierno. Y lo que hizo Cristo es ir por ti a la muerte, sustituyéndote a ti. Eso fue lo que hizo. O sea, esto quiere decir que tú y yo merecíamos ir a la cruz, que tú y yo merecíamos la muerte. ¿Por qué? Por nuestras iniquidades. A lo mejor podemos decir, bueno, es que yo no tengo iniquidades, pero yo te puedo decir que sí, que el corazón humano es perverso, que aún tú te vas a encontrar pensando cosas que no son correctas. Proverbios dice que el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Y cuando tú te descubres a ti mismo pensando y a veces haciendo cosas que no le agradan a Dios, es porque están en el corazón. La Biblia dice que del corazón salen los homicidios, del corazón salen los adulterios, del corazón sale la fornicación, del corazón salen los malos pensamientos. Y muchas veces tú puedes decir, pero ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿O por qué estoy pensando esto si yo no lo quiero hacer? Porque en la carne hay una ley que te lleva a la muerte, que es la ley del pecado y de la muerte. La carne misma no puede agradar a Dios. Nosotros mismos por nuestras propias fuerzas no podemos agradar a Dios. Si lo hiciéramos, no necesitáramos a Cristo. Por esa razón, Cristo tuvo que ir en nuestro lugar y justificarnos. O sea, Él tuvo que morir. Su sangre es la que te limpia para que tú y yo podamos entrar en el reino de Dios. Y entramos al reino de Dios no solo cuando nos vamos al cielo, entramos en el reino de Dios cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando tú reconoces a Jesucristo y lo aceptas en tu corazón. En ese momento eres nueva criatura. En ese momento naces de nuevo. En ese momento tienes vida eterna. ¿Por tus obras? No, sino por la obra perfecta de Jesucristo. Y todo la epístola o la carta a los romanos habla de la justificación por gracia. Esto quiere decir que Él pagó el precio por ti, por mí y por toda la humanidad para que nos podamos reconciliar con Dios. Eso es lo que trata toda la carta de Romanos, habla de la justicia de Dios por fe. Dice que sin fe es imposible, dice Hebreos, agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que premia a los que le buscan. Hace ratito cantábamos, mi trabajo es creer, amén. Mi trabajo es creer, mi trabajo es aferrarme a la fe. Él sabrá disponer el tiempo, Él sabrá hacer lo que tiene que hacer. La obra no es nuestra, es de Dios. Dios se va a encargar de llevarte y de permitir que tú entres a su gloria. Y lo único que Él espera de ti es que tú creas. Es lo único que Él espera de ti, que creas. Pero la fe te lleva a actuar. No solamente es una fe inerte o muerta o estéril, sino es una fe que te lleva a actuar. Quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice así la palabra, pero sin fe es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Jesús les dijo, si puedes creer, el que cree, todo es posible. Amén. Por eso es que el evangelio es por fe. Por eso es que todo lo que recibimos es por fe. Cuando venían los ciegos a Jesucristo y decían, Señor, necesito, y Jesús les preguntaba, ¿qué quieres que haga? Que reciba yo la vista. Conforme a tu fe. Usted vaya y vea cada vez que personas vinieron al encuentro con Jesucristo, ciegos, leprosos, cojos, personas que necesitaban algo de Jesucristo, lo único que Jesús estaba esperando de ellos era que creyeran.
Y usted recuerda a uno de los discípulos de Jesucristo, Tomás, ¿verdad? ¿Qué dijo Tomás? Yo hasta no ver, creo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se manifestó y atravesó las paredes y llegó a ellos, él no estaba. Pero la segunda ocasión que se manifiesta, él estaba. Y le dice el Señor a Tomás: Tomás, mete tu mano aquí, en mi costado. Para que él supiera y para que él no solamente no dudara, porque obviamente Tomás iba a ser un instrumento utilizado por Dios para llevar el evangelio. Y sabes, cuando tú vas a ser un instrumento utilizado por Dios, tu fe tiene que ser probada. Amén. Tu fe tiene que ser probada. ¿Qué quiere decir esto? Tu fe tiene que ser probada. Que vas a pasar por diferentes circunstancias que te van a hacer creer y que te tienes que aferrar a la fe. Amén. Por ejemplo, Abraham, Dios le prometió un hijo y le dijo: Abraham, yo te voy a convertir en un padre de multitudes. El nombre de Abraham significa padre enaltecido, es lo que significa. El nombre de Abraham sin la H en medio significa padre enaltecido. Así es que este hombre su mujer era estéril, Dios lo llama padre enaltecido. Dios lo llama que él va a ser un padre. Pero él pasa un tiempo y él no tiene hijos. Dios le da una palabra y le dice a Abraham, ya no es Abraham, ahora es Abraham, y Abraham significa padre de multitudes. Tú vas a ser padre de mucha gente. Pero le digo una cosa, Abraham sigue siendo estéril, o sea, su mujer. Y la pregunta es: Señor, si tú me dices que yo voy a ser padre de multitudes y resulta que no tengo hijos, entonces, Señor, ¿acaso tú no me dijiste que me ibas a prosperar y me ibas a bendecir? Pero le digo una cosa, pasan 20 años en este proceso. Y en esos 20 años pasaron muchas cosas. Abraham se desanimó. Inclusive hicieron un plan alterno, ¿verdad? Usted conoce la historia, para que Abraham y Sara pudieran tener un hijo, pero fue un hijo ilegítimo, o sea, Ismael. Cuando nosotros hacemos las cosas en nuestra manera, nacen los Ismaeles, que son obras de la carne. Cuando no esperamos en el tiempo de Dios, ¿sabe? Dios tiene un tiempo para todo. Lo único que Él quiere es que tú creas y que esperes. Cree y espera. El Señor va a hacer la obra. Así es que Abraham esperan, y después de 20 años viene Isaac. Isaac significa risa. ¿Por qué? Porque Sara, cuando le avisó el ángel del Señor, no creyó. Señor, pues si ya tengo 90 años, si cuando estaba joven no pude, ahora que estoy vieja y ya vamos a decir, no tenía ya la capacidad para poder procrear, aún ahí el Señor obró y nace un hijo. Pero después de que nace, después de un tiempo que era adolescente, Dios le dice: ahora entrégame ese hijo. En todo momento nuestra fe está siendo probada. Y le digo una cosa, Dios no se equivoca, y lo que Dios le ha prometido, Él lo va a cumplir. Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Amén. Lo que Dios te ha prometido, Él lo va a cumplir. Él nos ha prometido que vamos a ser salvos. Él nos ha prometido que vamos a ser prosperados, pero tenemos que esperar en Él. Así es que Abraham, después del tiempo de la promesa, llega la bendición y viene la multiplicación después de tiempo. Él y su esposa estaban desanimados. Su fe fue probada. También Daniel, no sé si usted recuerda a Daniel viviendo en Babilonia, fue llevado a un horno de fuego junto con sus amigos, y él, antes de entrar en el horno, le dijo al rey: nuestro Dios puede salvarnos.
pero aún si no nos salva, nosotros no vamos a adorar y no nos vamos a rendir ante la estatua y la imagen que el rey quería que adoraran. Él se mantuvo firme. Él dijo: ¿sabes qué? Mi Dios puede salvarme, y si no me salva, como quiera me voy a ir con Él. Le digo una cosa, eso es la prueba de la fe. Cuando tú confías en que Dios es el que suple todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, el que va a traer la provisión a tu vida, a tu matrimonio, a tu negocio, a tu ministerio, es Dios. Pero tú y yo tenemos que confiar y tenemos que actuar conforme a la fe. Amén. En una ocasión, en un pueblo, tenía tiempo que no llovía. La sequía se prolongó, las cosechas se estaban perdiendo, la economía estaba declinando, y el pastor de la iglesia convocó a un tiempo de oración y de ayuno en la plaza principal del pueblo. Y dijo: yo les pido por favor que vengan, porque vamos a pedir que Dios traiga la lluvia. Así es que llegó el día en que se iban a reunir y la gente empezó a llegar, pero solo una pequeña niña llevó su paraguas. Eso es fe. Creer las cosas que no son como si fuesen. Ella llegó con su paraguas porque sabía que Dios iba a mandar la lluvia, que lo que Él promete, la Biblia dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, dice, buscan mi rostro, se convierten de sus malos caminos, entonces dice: yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. En una ocasión, Pedro, estando en la barca con Jesús, vino una tormenta y ven a Jesús caminando sobre las aguas, y Pedro y los discípulos pensaban que era un fantasma, pero ya llegando ahí cerca se dan cuenta que es Jesús. Jesús le dice: Pedro, ¿sabes qué? Sal de la barca. Y Pedro, ¿qué hace? Sale. ¿Por qué sale de la barca? Porque cree. Amén. La mayor parte de nosotros no salimos de la barca. La barca significa seguridad, la barca significa salvación. La barca dice: no, ¿para qué me salgo? Pero el Señor llama a Pedro y Pedro hace lo impensable. Se sale de la seguridad, se sale de la barca y empieza a caminar. De momento ve las olas, ve el viento y se empieza a hundir. El Señor le dice: Pedro, ¿por qué dudaste? Muchos de nosotros empezamos a caminar por fe, pero tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo. No ponga su mirada en el hombre, no ponga su mirada en una religión. Pon tu mirada en Jesucristo. Él es el único que puede salvar. Él es el único que puede sanar. Él es el único que puede liberar. Él es el único que puede hacer las cosas mucho mejor de lo que tú puedes pensar o creer. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire qué importante es la fe. El que cree, no dice el que hace la ley, no dice el que guarda los mandamientos, dice el que cree, porque el evangelio se recibe por fe. Amén. Cuando tú crees es cuando viene la salvación. Cuando tú rechazas a Jesucristo y no crees en Él, dice: el que cree en el Hijo, no dice si a lo mejor tiene vida eterna, no dice quizá va a tener vida eterna, dice el que cree en el Hijo, o sea, en Jesucristo, da una afirmación: tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, o sea, el que no cree, por eso todo se reduce a la fe.
O crees o no crees. Amén. Juan 11:26. Juan 11:26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Todo aquel que ¿qué? Que cree en mí no morirá. Fíjese, esto lo que te está diciendo es que vas a tener vida eterna, que vas a vivir bajo la gloria del Señor eternamente, que vas a vivir en un lugar donde ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya no hay tristeza, ya no llega recibo de la luz ahí tampoco, para que no se preocupe por aquello de que llegó alterado. Ya no va a llegar, ya no va a tener ningún problema ni mortificación ahí. Inclusive dice que ya no va a haber luz porque Él es la luz que va a iluminar. Ya no va a haber llanto también. Aún el Señor nos dice, en este mundo vas a tener tribulación, en este mundo vas a tener aflicción, pero yo he vencido. Y si el Señor ha vencido, nosotros también. Así es que todo aquel que vive y cree en mí no morirá. La pregunta que da en ese verso, ¿crees esto? Algo tan sencillo. Por eso muchas veces cuando nos plantean que el evangelio es por fe, la pregunta es, bueno, ok, ¿y qué más tengo que hacer? Como el joven rico, ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, pues guarda los mandamientos porque todavía Cristo no había muerto. Pero sí, pero eso ya, como que eso está fácil. ¿Qué más? Ok, vende todo y dalo a los pobres y sígueme. Si quieres ser perfecto, no le dije si quieres ser salvo, porque la salvación no es por lo que hacemos, sino la salvación es por lo que Él hizo. La salvación suya y mía es por lo que Jesucristo hizo. ¿Cuántos glorifican a Jesús? Glorifícalo. Yo no sé si esto no te emociona, a mí me emociona, porque tal vez muchos de nosotros hemos intentado, la religión intenta la salvación. La religión te dice, tú tienes que hacer esto, tienes que ir casa por casa llevando, porque si entonces no, nada más 144,000 se van a salvar. Pero la fe dice, todo aquel que crea en el Hijo tiene vida eterna. No es por lo que hacemos, hermanos. Lo que hacemos es una consecuencia de la fe. Salmo 116:10 dice, creí, y ahí es donde entra la segunda parte, ¿verdad? Creí, por tanto, hablé. Amén. No sé si usted recuerda cuando Dios le da el llamado a Moisés. Moisés, tienes que ir a Egipto, tienes que hablarles y tienes que sacarlos de ahí. Y la primera pregunta de Moisés, bueno, y cuando me digan que quién me envió, ¿qué les digo? Diles que yo soy. Esa es la palabra, yo soy. No hay un nombre, porque Dios no en sí mismo no tiene un nombre específico. Es el Todopoderoso, es el Shaddai, es Jehová Rafa, Jehová Nisi, es el Todopoderoso. Así es que Moisés no está muy seguro, dice, bueno, ¿y qué les voy a decir? Yo ni siquiera sé hablar. No te preocupes, si no sabes hablar te pongo a Aarón para que hable. Pero le digo una cosa, cuando usted cree, la fe te mueve a ir y llevar el mensaje. Cuando alguien, yo puedo darme cuenta cuando alguien cree, porque cuando cree empieza a compartir. Esa es una consecuencia. No hay tal cosa que yo creo y no, nada más que yo soy cristiano de la secreta. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos de la secreta hay aquí? Sí, yo creo, pero bueno, ok, ¿crees? ¿Y a cuántos le has hablado de tu fe? No, pues es que a mí me da un chorro de pena y más en el trabajo me van a agarrar a carrilla. La fe te lleva a hablar. Creí, dice, por tanto, hablé. Juan 9:38 dice, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Otra de las cosas, cuando creemos, nos lleva ¿a dónde? A la adoración. Amén. Si crees, entonces le adoras. Amén. Si crees, entonces lo alabas. Si crees, entonces le sirves. Si crees, entonces predicas, ¿verdad? No hay tal cosa como que creo. Yo recuerdo una de las primeras entrenamientos de evangelismo, un hermano muy amado
que nos enseñó, hermano Francisco Gallo, y estábamos jovencitos, y le dijo, nos dio un día de entrenamiento teórico y uno práctico. El primer día fue entrenamiento teórico, y yo me acuerdo que todavía no había no era muy grande la ciudad, el único Soriana que había era el de Soriana Morelos. Dijo, vámonos, súbanse, y nos subieron una vez y nos fuimos a Soriana Morelos. Y ahí llegando a Soriana Morelos, se agarró, se subió en una banca ahí enfrente de las cajas de Soriana y empezó a predicar a Jesucristo. Y yo dije, ¿a qué horas nos vamos de aquí? Yo dije, no, yo no voy a hacer eso, ¿verdad? Yo no voy a subirme en una banca, yo no voy a subirme en una pecera a predicar, porque el movimiento así lo manejaba. El movimiento de evangelismo era un evangelismo directo y agresivo en todo lugar. Todo lo que respire, el lema era, todo lo que respire hay que evangelizarlo. Ahora, hoy en día, hermanos, tristemente la iglesia está o dormida o muerta. Si yo creo, no es solamente llego, recibo el sermón, ok, ahora ¿qué hago con el mensaje? Tengo que hablarlo, tengo que compartirlo para que el evangelio se extienda. Y así es que ahí estaba este hombre, ahí arriba de la banca de enfrente de las cajas de registradoras predicando, y la gente que empieza a reunirse ahí alrededor, y gente empezó a recibir a Jesucristo, y gente llorando, y gente tocada por el Señor ahí en medio. La pregunta es, ¿usted estaría dispuesto a hacer eso? A subirse ahí arriba de un banquito y predicar a Jesucristo en medio de un... Pero le digo una cosa, cuando usted cree, la fe lo mueve a hacer cosas que usted dice, estoy haciendo un ridiculazo tremendo, pero yo lo voy a hacer porque creo en Jesucristo. Amén. Los apóstoles creyeron y inmediatamente dice que empezaron a predicar. Pablo, después del encuentro que tuvo con Jesucristo, dice que ese hombre se convirtió en un hombre que llevó el evangelio a cientos de lugares gracias a esa administración. Y la pregunta es, ¿estoy yo predicando a Cristo? Si creo, pues hasta el diablo cree, dice Santiago. ¿Dónde dice eso, pastor? Bueno, déjame leérselo. Santiago capítulo 2 verso 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, ¿y qué dice? Y tiemblan. Así es que si tú crees y no tiemblas, pues todavía, como dice el hermano Ramón, crees y no tiemblas, todavía no has llegado a demonio. Apenas vas en ese rango, ¿verdad? Porque hasta el demonio cree y tiembla. No predica el demonio, ¿verdad? Pero yo creo que el creyente, si verdaderamente tú crees en Jesucristo, tú vas a querer que toda la gente que está a tu alrededor conozca a Jesús. Amén. Cuando yo conocí a Cristo, hermano, yo siempre fui muy amiguero. Tenía como unos 100 amigos en lista, y a cada uno de ellos le pude compartir a Cristo. Esas familias, muchas de ellas fueron salvas y son salvas hoy en día. ¿Por qué? Porque dije, sabes que yo no puedo quedarme con esta bendición, yo tengo que compartir. Y hoy en día nosotros hemos hecho como un evangelio light, porque ahora todo es light, ¿verdad? Voy a la iglesia, recibo la palabra, me duermo un ratito en el sermón, salgo, como con mi familia y me voy tranquilamente hasta el otro domingo. Y ese tipo de creyente se le llama creyente K8. Sí sabe ya qué le voy a decir, ¿verdad? Es un creyente que cada 8 días se reúne, ¿verdad? Y le digo una cosa, el evangelio no es el domingo solamente, es el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes. Un creyente que todos los días vive y come a Jesús y vive con Jesús, comparte su fe todos los días. Si hay alguien que lo necesita, tú estás ahí sensible, le voy a hablar de Cristo. Ahora le digo una cosa, si usted no le habla a las personas de Cristo y esa persona muere, esa persona, si no tiene Cristo, va a ir al infierno. Y la sangre de esa persona es demandada de usted, porque usted tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo. Así es que si usted realmente cree, la fe lo va a mover a hablar, la fe lo va a mover a adorar, la fe lo va a mover a servir.
La fe no nada más es una fe inerte, una fe estéril. La fe lo lleva a obediencia. Amén. Juan capítulo 9, 38 le dijo, creo Señor, y le adoró. Mateo 9, 28. Vaya ahí, por favor. Mateo capítulo 9, verso 'dice, y llegando a la casa, ¿a dónde llegó? A la casa. Le digo una cosa, Jesús predicaba en casas, principalmente la casa de los discípulos, la casa de Pedro en Capernaum. Era un lugar donde mucha gente se juntaba, enfermos eran sanados, personas que estaban siendo atormentadas eran liberados. Y así es que llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a su fe. Amén. Todo lo que usted quiera que el Señor haga va a ser conforme a su fe. Su fe tiene que crecer, y la fe viene por oír y el oír por la palabra. Entre más usted conozca a Jesucristo, su fe va a ser fortalecida. Y conforme a esa fe, Dios va a estar obrando, Dios va a estar actuando. Dice, Dios hace las cosas mucho mejor de lo que tú crees. Para los jóvenes que están esperando a su esposo o a su esposa, las señoritas, jóvenes, va a ser conforme a la fe. ¿Tiene fe para que eso suceda? No escucho ningún amén. Y vale más que pidas bien. Hay algunos que dicen, Señor, dame un carrito. Pues si le manda el Señor el carrito de paletas ahí, ¿verdad? Pídale bien al Señor. Si le va a pedir un carro, pídaselo bien. Amén. Ya le manda el carrito el Señor. No sabemos si de los hot dogs o de paletas, ¿verdad? Pero le pidió un carrito. Conforme a la fe. El Señor quiere fe y quiere obediencia. Marcos capítulo 9, verso 23. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, si puedes creer al que cree, puedes decir conmigo, todo es posible. Amén. Todo es posible, pero requiere un ingrediente, un pequeño granito de mostaza, es lo que se requiere. Dios no quiere una fe tan grande, lo que quiere es una fe pequeña donde un Dios grande pueda obrar en esa fe pequeña. Amén. No necesita tanto, nada más que su fe sea pequeña, y en esa fe pequeña, como de un granito de mostaza, Dios puede obrar. Amén. En Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 9, relata la historia de un hombre llamado Naamán que vino al profeta para ser sanado. Y así es que en Segunda de Reyes 5:9 dice, vino Naamán con sus caballos y con su carro, se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envía un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne será restaurada. ¿Qué hace el profeta? Le da una instrucción. Él no ora, no cae la unción, no cae en el espíritu, no lo unge con aceite, nada más le dice, ve al río y lávate 7 veces. Pero ¿sabe qué hace este hombre? Se enoja. Dice, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tengo, para empezar, por qué tengo que ir a ese río? Pues si allá donde vengo yo hay ríos más bonitos. Segundo, ¿por qué tiene que ser 7? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 3? Le digo una cosa,
el orgullo impide que usted reciba. Si su orgullo es grande, su fe es pequeña. Porque para poder recibir necesita fe grande y orgullo pequeño. Porque se requería humillarse, requería quitarse la armadura de rey y que los soldados que estaban alrededor de él vieran la lepra, que él era un hombre leproso. Y le digo una cosa, la lepra representa el pecado. Cuando nosotros queremos recibir algo de Dios, tenemos que humillarnos y tenemos que reconocer que somos pecadores. Y que al momento que nos quitamos esas vestiduras reales, esas vestiduras que están de general, hay necesidad. Yo te puedo asegurar que hoy en día en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en tu ministerio hay necesidad. Y el primer paso es reconocerlo y decir, ¿sabes qué? Yo necesito. Y necesito quitarme esto para poder recibir lo que Dios tiene para mí. Y cuando este hombre, uno de sus soldados le dice, está sencillo lo que te está pidiendo el profeta, lo único que te pide es que te despojes de tus vestiduras y que te metas al río. Y que te sumerjas 7 veces. Y sabe, le digo una cosa, este hombre, después de que su ayudante lo confronta, él dice, pues sí es cierto, si lo que venía era buscar la sanidad y me voy a regresar así leproso. Él traía una cantidad enorme de dinero para pagar su sanidad, pero le digo una cosa, ni el oro, ni la plata, ni todo el dinero del mundo puede comprar la salvación, ni puede comprar la sanidad de tu matrimonio, ni de tu familia. Sabes, todos necesitamos a Jesús. Todos necesitamos sumergirnos en el Evangelio, pero a veces nuestro orgullo no lo permite. Yo quiero invitarte hoy, a aquellos que quieran sumergirse en el Evangelio de Cristo y entrar en la salvación, que es por fe, no es por obras. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, yo te voy a pedir que pongas en pie, porque quiero orar por ti. Al ponernos en pie estamos diciendo, reconociendo, ¿verdad? Porque a veces, como Naamán, bueno, yo estoy bien, yo no necesito. Pero te digo una cosa, todos necesitamos a Jesús. Si tú crees en Jesucristo y tú necesitas hoy la salvación, yo te pido que te pongas en pie. Amén. Tú crees en Jesús. Gloria a Dios. El Evangelio es de valientes, amén, no es de cobardes. Amén. Gloria a Dios por aquellos que se están poniendo en pie. Voy a invitar que venga acá al frente. Aquellos que por primera o segunda vez están haciendo la decisión de venir, venga mirando hacia acá, hacia el frente. Está bien. Gloria a Dios. Pase, venga. Gloria a Cristo. Yo le voy a pedir que los que están ahí atrás oren ahí, pidiendo al Señor por la salvación de aquellos que han tomado la decisión de venir al frente en obediencia al Señor. Y aquellos que pasaron acá, solamente repita conmigo esta oración. Sí. Venga aquí al frente, sí. Repita la oración en obediencia al Señor, Diga conmigo, Señor Jesús. Dígalo con su voz. La Biblia dice que confesando con nuestros labios, Señor Jesús, te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi familia y reconozco que sin ti nada puedo hacer. Lávame con tu sangre, limpia mis pecados y mis iniquidades. De hoy en adelante, ayúdame a caminar contigo, a ser obediente a tu palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.